nuevo pacto. Así se titula esta enseñanza. Y dice así en Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Qué tremendo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y justamente esto ocurrió en la Pascua, en la fiesta de la Pascua. ¿Qué estaban festejando los judíos? Estaban recordando la liberación de Egipto, ¿se acuerdan? En la Pascua estaban recordando cómo Dios los había librado de la esclavitud y cómo fueron liberados con la mano poderosa de Dios de Egipto. Y especialmente la Pascua tiene que ver cuando vino, dice, la muerte, y murieron los primogénitos de todos los egipcios, pero de los israelitas se libraron los primogénitos gracias a la sangre del Cordero. Dios les dijo que agarraran un cordero y con su sangre pintaran la puerta, y cuando vino la muerte, los que tenían pintada con la sangre del cordero fueron librados de la muerte. ¿Y esto qué representa? Justamente Jesús vino, y en esta fiesta de la Pascua fue cuando murió. Cuando Jesús también derramó su sangre, y esa sangre nos libró de la muerte. Qué interesante. Así que este era el propósito de Dios, justamente morir en esta fiesta de la Pascua, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que miren, todo esto tiene su razón, tiene su propósito. Y es por eso que Jesús les dijo, ahí estaban los 12 discípulos, y les dijo estas palabras: ahora, así como los judíos, los israelitas comieron el cordero en ese tiempo, hoy en día también mi cuerpo va a ser sacrificado. Y les dijo estas palabras, miren, y quiero que enfaticen esta frase: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué significa la palabra pacto? La palabra pacto significa convenio, acuerdo. ¿Cuál era el acuerdo que hubo anteriormente con su pueblo? Cuando fueron liberados de Egipto, Dios los llevó al desierto. Y ahí Dios les dio los 10 mandamientos y muchas leyes más. Y les dijo: ahora ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y tienen que vivir conforme a estos mandamientos. Y una de las cosas que tenían que hacer su pueblo era que tenían que pedir perdón. ¿Cómo tenían que ser perdonados? Y les dijo: traerán un cordero, y ese inocente va a pagar por sus pecados. Ese era el antiguo pacto. El antiguo pacto era que el perdón era a través que un inocente tenía que morir en el lugar de la persona. Ese es el antiguo pacto. Jesús habla de un nuevo pacto, y eso es lo que queremos compartir en esta mañana para que tú entiendas. Hace 2000 años Dios vino en la carne como un niño para salvar a toda la humanidad. Él era Jesucristo. Jesús salvó a la humanidad sacrificándose hasta la muerte. Esto puede compararse con un grano de trigo. Cuando muere, brota, florece y produce 100 o 1000 veces más semillas
de los que sembraron. Jesús estableció un nuevo pacto. A través de su preciosa sangre, carne y sangre, abrió el camino de la salvación. Entonces yo quiero que entendamos en este día cuál era el propósito de Dios. Cuando Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Lo vio, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús vino a ser ese Cordero que iba a ser sacrificado, ese Cordero que iba a pagar por nuestros pecados. Jesús se sacrificó para salvar a toda la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y su sacrificio es como este grano de trigo que murió, pero para florecer a miles, y justamente gracias a ese sacrificio, hoy en día, desde ese momento, empezó a crecer la iglesia en todo el mundo. Los hijos de Dios se empezaron a multiplicar. Cuando vino Jesucristo y murió, nació la iglesia cristiana. Y nació con ese nuevo pacto, un nuevo compromiso, ¿se acuerdan? Por eso desde Jesús ya no tenemos la necesidad de pedir perdón llevando un animal. Porque eso era en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, una persona que cometía un pecado, para pedir perdón tenía que agarrar un inocente. Otra persona, o en este caso un animal, tenía que morir por mi pecado. Eso era en el antiguo pacto. En el nuevo pacto ya Jesús vino a hacer ese sacrificio para toda la humanidad. Y lo único que tenemos que hacer es creer. Lo único que tenemos que hacer es andar como Él anduvo. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, eso es lo que nos queda ahora. Tenemos que creer en Jesús y tenemos que andar como Él anduvo y tenemos que guardar sus mandamientos, su palabra. ¿Sí? Entonces, vemos aquí de que esto se refiere cuando Jesús dijo: ahora hago un nuevo acuerdo con ustedes. ¿Cuál es el nuevo acuerdo, el nuevo pacto? Que ahora tienen que creerme a mí, dijo el Señor Jesús. Y que yo voy a ser ese Cordero de Dios. Ya no tienen que matar más animales. Yo soy el Cordero que quita el pecado de este mundo. Solo tienen que creer en mí. ¿Sí? Entonces Jesús estableció su nuevo pacto gracias a su sangre preciosa. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios eligió a los israelitas, les dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y a través de esto estableció la ley, el antiguo pacto. En los tiempos del Antiguo Testamento, si un israelita pecaba, la ley requería que sacrificaran animales en el santuario. Mediante el derramamiento de su sangre sobre el altar del holocausto, podían recibir el perdón de sus pecados. Y miren lo que dice en Levítico capítulo 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos que Jehová sobre todas cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Entonces, aquí está muy claro cómo era el antiguo pacto. El antiguo pacto, como dice la palabra, si alguno cometiera un pecado, tenía que ser perdonado trayendo un animal sin defecto, un animal puro, y ese tenía que ser ofrecido, tenía que morir. ¿Sí? Esto, repito, es lo que nos habla del antiguo pacto, el antiguo convenio, cómo la persona tenía que pedir perdón era de esta manera.
Jesús, por eso dice, ahora voy a establecer un nuevo pacto con ustedes, con toda la humanidad, que ahora yo voy a ofrecerme en sacrificio. Y lo único que tienes que hacer es creerme a mí. Lo único que tienes que hacer es seguir mis caminos. Eso tienes que hacer nada más. Por eso ahí está, mis hermanos. Está la invitación para todos, para que ahora tú simplemente abras tu corazón, para que tú simplemente lo busques, para que tú simplemente vivas su palabra. Eso es lo único que tenemos que hacer. Mire qué tremenda invitación que el Señor nos hace. Cuando su pueblo quebrantó la ley, el antiguo pacto, fue confinado a la muerte. Jehová Dios prometió que estableciera un nuevo pacto, una ley por la cual podría vivir incondicionalmente quien la guardara, y que sería el Dios de los que guardaron el nuevo pacto. Y miren lo que dice en la palabra cuando habla de este nuevo pacto. Esto está en Jeremías capítulo 31 al 33. Y es muy clarito. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, que en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Se dan cuenta? Aquí en Jeremías está hablando que hubo un antiguo pacto en el cual el pueblo falló. Sí, en el antiguo pacto realmente la gente, los israelitas, habían fallado en el antiguo pacto. Por eso dice, voy a hacer un nuevo pacto. Ahí lo dice en el versículo 31. Voy a hacer un nuevo pacto, ¿sí? Y de ese nuevo pacto es nuestro Señor Jesucristo cuando dice, ahora estoy haciendo un nuevo pacto. Este es el nuevo pacto que ya estaba escrito en el libro de Jeremías. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué tal? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Realmente esto es lo que hoy en día estamos viviendo. El cumplimiento de este nuevo pacto. Por eso es importante, mis hermanos, que su ley, la palabra de Dios, va a estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. De este nuevo pacto es el que se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso tenemos que buscarle con todo nuestro corazón. Dice también en el Lucas capítulo 22, 19 y 20. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Muy clarito. Por eso tenemos que agradecer ese gran sacrificio que hizo el Señor por nosotros, derramando su sangre por nosotros, por ti y por mí. Por eso lo único que nos queda es seguirle, buscarle de todo corazón. Eso es lo que tenemos que hacer, porque el Señor ya lo hizo todo para alcanzar la vida eterna. Jesús estableció un nuevo pacto con su sangre. En los tiempos del Antiguo Testamento las personas recibían el perdón de pecado derramando la sangre de animales como ofrenda por el pecado. Sin embargo, en los tiempos del Nuevo Testamento, las personas reciben el perdón de los pecados a través de la sangre de Jesucristo, que es en realidad el Cordero de la Pascua.
Jesús dijo claramente que Él vino de la Pascua, del nuevo pacto, es la sangre del nuevo pacto, que nos da el perdón de los pecados, ¿sí? Por eso ahí está. Por eso la Biblia está dividida en dos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento también podemos decir que es el Antiguo Pacto. Y el Nuevo Testamento podemos decir que es el Nuevo Pacto, ¿sí? Así que muy claro. Ahora entiendes por qué Jesús dijo que Él está haciendo un nuevo pacto con nosotros, ¿sí? Vamos a continuar. A ver. Dice así. La ley del antiguo pacto se estableció con la sangre de animales. Era imposible que el pueblo guardara todas las leyes y recibiera el completo perdón de los pecados a través de ello. Por lo tanto, Dios dio el nuevo pacto, que fue establecido por la sangre de Jesús. Mediante esta ley, cualquiera puede recibir gratuitamente el completo perdón de los pecados. Y esto dice en Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Así que ya no tienes que traer un animal hoy en día para pedir perdón. Jesús, su sangre preciosa, es la que nos da redención, es la que nos da salvación. Ahí dice, en quien tenemos redención por su sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos trae perdón, perdón, completamente perdón. Por eso, mis queridos hermanos, cuánto tenemos que agradecer a nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por nosotros, ¿sí? Todos los días tenemos que agradecer. Porque Jesús perdona completamente los pecados a través del nuevo pacto. Esto dice en Hebreos capítulo 8, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y ellos me serán por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener ahora. ¿Cómo vamos a tener la ley? ¿Cómo vamos a tener la palabra de Dios en la mente, en nuestro corazón? ¿Cómo? Llenándonos de su palabra. Eso es lo que ahora lo único que tenemos que esforzarnos, conocer su palabra, alimentarnos. Por eso tenemos que leer todos los días la palabra de Dios. Tenemos que entender su palabra. De esa manera tenemos que llenarnos. Es lo único que tenemos que hacer, llenarnos de su palabra y ponerla en práctica, obviamente, ¿no? Eso es lo que nos pide. La razón por la que el primer pacto era defectuoso era que no podía proporcionar el completo perdón de los pecados y salvación. Sin embargo, el segundo pacto que Jesús estableció, es decir, el nuevo pacto, es la verdad intachable y perfecta que da el perdón de pecados. Jesús vino a la tierra para salvar a la humanidad. Hizo que sus discípulos prepararan la Pascua y la celebró como el nuevo pacto en el último momento de su vida pública. Las personas nacen en el mundo y no pueden evitar la muerte. Sin importar cuánto trabajen, no tienen más remedio que entrar en la muerte al final. Jesús salvó a todas las personas de la ley del pecado y de la muerte mediante la ley del Espíritu de vida, la Pascua del nuevo pacto. Esto dice la palabra de Dios, ¿sí? Ya pasó, ya no vivimos en ese antiguo pacto, ahora estamos en el nuevo pacto. ¿Cómo se llama también en ese nuevo pacto? La ley del Espíritu de vida. Esto dice en Romanos capítulo 8, fíjate, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están
en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Así que lo primero que dice, cuando tú estás en Cristo Jesús, no dice con, por si acaso, en Cristo Jesús, si tú estás en Cristo, ¿qué quiere decir? Que Jesús está en tu vida, tú le has abierto tu corazón. Cuando dice en Cristo, quiere decir que tú un día le has dicho, Señor, ven a mi vida. Quiero que seas el Señor de mi vida. Controla mi vida. Cuando tú le has abierto tu corazón, Jesús entró a tu vida. Vive en ti. Y cuando estás en Cristo no hay ninguna condenación. Ya nadie te puede condenar, nadie. Tú ya eres una persona salva. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Eso dice, ya no tienes más condenación. Cuando vivíamos sin Cristo, estábamos condenados a la muerte. Por eso qué importante es tener a Jesucristo en el corazón. Porque ya así somos librados. Ya no va a haber nadie que te condene. Dice, y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esa es la gran diferencia. Cuando las personas viven una religiosidad, están viviendo conforme a su carne. Hay muchas personas que creen en un Cristo histórico. Son religiosos, pero siguen andando en su carne. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que andemos en el Espíritu, conforme al Espíritu. ¿Qué es vivir conforme al Espíritu? Conforme a la palabra de Dios. Hay muchas personas que son religiosas, pero no viven la palabra. Solo viven tradiciones humanas. Pero siguen viviendo por su carne, guiados por lo que ellos quieren hacer, buscan a Dios como se les da la gana. Eso es vivir conforme a la carne. Cuando tú vives en Cristo, ya tú vives conforme al Espíritu. Como dice acá, ¿qué es vivir conforme al Espíritu? Como dice la palabra de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Aquí está enfocado los dos pactos. ¿Cuál era el antiguo pacto? Era vivir bajo la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es vivir en el nuevo pacto? Es vivir bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo. ¿Sí? Ahí está claramente los dos pactos. El antiguo, que estaba sujeto a la ley y que tenías que cumplir toda la ley para alcanzar la salvación. En el nuevo pacto ya estamos conforme a la ley del Espíritu de vida en Cristo. Ese es el nuevo pacto. Por eso dale gracias a Dios, que ahora ya no tienes que estar esclavo de cumplir una ley, sino que simplemente tú tienes que aceptar a Jesús y tienes que vivir conforme al Espíritu. Cuando tú vives en el nuevo pacto, has abierto tu corazón y ahora decides andar conforme al Espíritu. Eso es vivir en el nuevo pacto. No es solamente creer en Jesús y sigues viviendo en la carne. Hay gente que dice, sí, yo he aceptado a Jesús en mi corazón, pero nunca leo la Biblia, no he cambiado mi vida. No, eso, sigues viviendo en tu carne. Posiblemente eres un simpatizante de Jesús, posiblemente hayas abierto tu corazón, pero si vives conforme a tu carne, sigues viviendo un engaño. ¿Cuándo vas a tener las cosas claras en tu vida? Cuando tú aceptaste a Jesús en tu corazón y ya no vives según la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué quiere decir eso? Conforme a la palabra de Dios. Así de sencillo.
Sigamos. Los israelitas que estuvieron esclavizados en Egipto durante mucho tiempo en los tiempos del Antiguo Testamento fueron liberados al celebrar la Pascua. Del mismo modo, el pueblo de Dios en los tiempos del Nuevo Testamento se libera del pecado y de la muerte al guardar la Pascua del nuevo pacto, al entrar en el camino de la salvación hacia el cielo. ¿Sí? ¿Qué representa esto de que el pueblo de Dios fueron librados de la esclavitud de Egipto y celebraron la liberación? Nosotros estamos igual. ¿Dónde estaríamos si no hubiéramos sido librados de ese Egipto? ¿Dónde estaríamos? No sé dónde estaría si no hubiera conocido al Señor. Pero gracias que un día entendí, acepté a Cristo, ahí mi vida cambió. Y fui librado de esa esclavitud. Fui librado de la esclavitud del temor, del pecado, de la mentira. Fui librado de mi Egipto. Y ahora vivo en el reino de Dios. ¿Sí? Qué lindo. Qué lindo que eso hemos experimentado cada uno de nosotros. Dios ha tenido misericordia y fuimos liberados de esa esclavitud que el enemigo nos tenía atados. Pero ahora hemos encontrado esa libertad en Cristo Jesús. Qué bueno. Dice también en Isaías, y con esto termino, dice Isaías 55, 6 y 7. Y acuérdate, este pasaje es clave para cada uno de nosotros. Dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué dice al principio? Y quiero que terminemos con este mensaje. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Hoy hay oportunidad para que tú lo halles. Yo no sé cómo está tu vida, yo no sé cómo estás andando. Quizás estás viviendo una religiosidad, quizás estás has aceptado a Cristo, pero sigues andando en tu carne, no sé. Pero hoy todavía tienes la oportunidad de encontrar a Jesús. Todavía hay esperanza, todavía tienes la oportunidad de dejar ese camino de la carne. Deja el impío su camino. Deja esos pensamientos. Deja esa vida que a Dios no le agrada. Hoy tienes la oportunidad. Toma la decisión de cambiar de vida. Deja esa vida religiosa. Dices que amas al Señor, pero vives en la carne. Deja esa vida de engaño. Comienza a vivir una vida verdadera, ese nuevo pacto de aceptar a Jesús, pero andar conforme al Espíritu. Por eso dice, busca al Señor mientras puede, llamarle mientras está cercano. Todavía hoy tienes la oportunidad de buscar al Señor y encontrarlo, de decidir cambiar de vida. Y el Señor va a tener misericordia de ti y te va a perdonar. Él quiere perdonarte, pero tú tienes que acercarte. Él no te va a rogar para que tú seas un hijo de Dios. Tú tienes que buscarle. Tú tienes que acercarte y abrirle tu corazón. Él no te va a obligar. Es nuestra decisión de buscarle con todo nuestro corazón. Amado Dios, muchas gracias por esta palabra que hoy hemos aprendido. Gracias porque todavía estamos en tiempo de gracia. Y hoy en día
podemos tomar la decisión de acercarnos a ti, de buscarte, de dejar esa vida de la carne y de comenzar una nueva vida conforme al Espíritu de vida. Señor, aquí estamos tus hijos, a todos los que están escuchando, Señor, que en este momento tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos. Y si hay alguna de las personas que están aquí escuchando que todavía no han tomado esa decisión de aceptar a Jesús en su corazón, lo hagan en este momento. Y dile, repite estas palabras, dile: Señor Jesús, quiero abrirte mi corazón, quiero que entres a mi vida, quiero que me cambies, quiero que seas el Señor de mi vida. Perdóname porque he vivido una religiosidad. Perdóname porque he andado en mi carne. Pero ahora quiero buscarte y quiero andar conforme al Espíritu de vida. Gracias, Señor, porque me perdonas todos mis pecados. Y por el nuevo pacto que has hecho, yo lo recibo. Yo quiero vivir ese nuevo pacto. Y que tu sangre preciosa me perdone todos mis pecados. Gracias, Señor, porque recibo tu perdón y declaro que soy un hijo, una hija perdonado, perdonada. En el nombre de Jesús. Amén y amén.